cordial saludo, comunidad académica de la Universidad Cooperativa de Colombia. Soy Andrés Pardo Carvajal, coordinador del área de Derecho Público, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa Derecho Público en Acción, donde estudiamos diferentes instituciones de esta área, pero a partir de los acontecimientos que se presentan en la realidad tanto local como internacional. En esta oportunidad tenemos precisamente la posibilidad de abordar todo lo relacionado con la ley 2381, más conocida como la reforma pensional, en razón a que la Corte Constitucional, en virtud de las diferentes demandas que ha tenido esta ley, ordenó la devolución de la misma al Congreso de la República, específicamente a la Cámara de Representantes, para que se adelantara nuevamente el debate en plenaria, toda vez que hubo una proposición sustitutiva que planteaba la posibilidad de que la plenaria de la Cámara de Representantes aprobara en su integridad el texto que fue aprobado a su vez por la plenaria del Senado. De ahí, entonces, que la Corte Constitucional, en virtud del conocimiento que tuvo de esta demanda, ordenó entonces esa devolución. Y hoy nos acompaña precisamente el doctor Edimar Ortiz, profesor investigador de la Universidad Cooperativa, estudiante de doctorado y, pues, además de ser estudiante, es un estudioso del derecho, ¿no es cierto?, quien nos va entonces a través de esta práctica dialógica para que conversemos precisamente de este tema que es importante y que trasciende desde lo jurídico frente a esos poderes que tiene la Corte Constitucional y frente a todo lo que corresponde al trámite legislativo. Precisamente uno de los puntos a discutir es el principio deliberativo. Y cuando hablamos del principio deliberativo es tratar de entender un poco ese trámite, ese proceso legislativo que surten los proyectos de ley al interior del Congreso. En forma muy general podemos nosotros establecer que el trámite se surte en 4 debates y después de surtidos esos 4 debates, 2 en las comisiones, 2 en las plenarias, pasa a sanción presidencial y de la sanción presidencial luego a su promulgación, algo que sucedió con la ley 2381 del 2024, es decir, surtió precisamente esa promulgación. Sin embargo, cuando es demandada ante la Corte Constitucional, entonces se presenta por un lado el cuestionamiento de ese proceso deliberativo. Y pues quisiera preguntarle al doctor Edimar en primera instancia que nos cuente un poco nuestro sistema de nuestro Congreso, al ser bicameral, si puede verse afectada ese principio deliberativo al ver que una de las cámaras adopta de manera integral el mismo texto de la otra cámara. Entonces, ¿podría verse afectado ese sistema bicameral? ¿Y qué opina usted frente a ese modelo que nosotros tenemos desde el punto de vista legislativo? Bueno, mucho gusto. Nuevamente, muchas gracias por invitarme acá a este espacio, en el cual también habíamos estado en algún momento. También, pues estamos acá para hablar un poquito de derecho constitucional, que es un tema pues que me interesa bastante. Y frente a la pregunta que pues me hace el doctor Andrés Pardo, pues recordemos que Colombia se define como Estado democrático, ¿no? Democrático, participativo, y esto es importante porque es que el modelo democrático participativo hace que digamos, las decisiones democráticas no se den solamente en instancias institucionales, ¿no?, como puede ser el Congreso de la República, sino que eso también, pues, digamos, se da en instancias populares, ¿no?, del pueblo, es decir, el pueblo, los ciudadanos pueden intervenir.
Y cuando se da en las instancias de carácter institucional, como es el Congreso, pues se supone, ¿no? Y esto es un principio básicamente de todas las democracias modernas, ¿no? Digo, no hay Estado constitucional que se entienda como Estado democrático que no se entienda como deliberativo, es decir, donde hay una discusión alrededor de las decisiones que se van a tomar. En este caso, pues la decisión que toma el Congreso es una ley, ¿no? Que se vea afectado posiblemente porque una de las cámaras adopta de manera mayoritaria el texto que ya ha sido aprobado previamente en la otra cámara. Pues por un lado, el hecho de que sea bicameral también nos da como una mayor confianza, una mayor seguridad en el proceso de deliberación, ¿no? Es decir, que no dejemos solamente en manos de una cámara la decisión final de si se crea, se expide una ley o no, se aprueba una ley, sino que podamos pasarla por dos filtros, ¿no? Que en últimas, de alguna forma, el ejercicio que se hace es filtrar, ¿no? Qué es lo que conviene de la ley, qué es lo que realmente es positivo, qué realmente atiende a los intereses estatales y a los fines esenciales del Estado. Pues digamos, es eso, ¿no? Es ese filtro. No creo que el hecho de que una cámara de alguna forma adopte totalmente, pues digamos, la totalidad de un texto, valga la redundancia, que ya ha sido aprobado por la otra cámara, no creo que afecte el principio de deliberación, porque el principio de deliberación no se da tanto en el resultado, sino en el proceso, ¿no? Es decir, es el método que se sigue justamente para poder tomar las decisiones, en este caso para poder crear las leyes. Entonces, si hay una deliberación consciente, ¿no?, en cada una de las dos cámaras, e igual llegan pues al mismo resultado, si se plantea así, pues no habría una violación a ello, ¿no? Incluso pues ya digamos entrando un poquito en el tema de la decisión de la Corte Constitucional frente a esta ley, dice la Corte que no se viola, en este caso, el principio de deliberación por el hecho de tomar la decisión, ¿no?, de que al final se apruebe la ley, sino porque ocurrieron algunos elementos particulares dentro de la discusión que es lo que termina viciando formalmente la creación de la ley, ¿no?, la aprobación de la ley. Unos elementos que tienen que ver con tiempos, con unas solicitudes que hicieron algunas de los representantes que decían que por favor se tomaran en cuenta que cada uno de estos artículos fueran evaluados, debatidos de manera independiente y que luego fueran votados igualmente de manera independiente. Y pues también resulta que hubo unas premuras, ¿no?, como afanando para que pudiera votarse y se votó en bloque por estos artículos que una congresista había solicitado que se hiciera de manera independiente. Entonces ahí es donde se presentaba justamente la violación al principio de democracia deliberativa. Más allá del resultado, estaba en la forma, ¿no? Ok, sí, porque uno podría pensar que si nuestro Congreso de la República está organizado en forma bicameral, donde hay dos cámaras, donde la única diferencia entre las dos cámaras es el sistema de elección, ¿no es cierto? Uh-huh. El resto, ellos todos tienen los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas funciones, las mismas facultades, y lo que usted dice, de pronto lo que intenta un sistema bicameral es mejorar la calidad de la deliberación, del debate, y hacer una especie de un control intraorgánico, ¿no es cierto? Uh-huh. Pasando a esa situación donde una de las congresistas advierte el presunto posible vicio, presenta entonces una demanda de constitucionalidad, de inconstitucionalidad. Que no es la misma que había hecho las solicitudes, ¿no?, dentro de los debates, simplemente para aclarar, son dos congresistas distintas. Sí, porque pertenecía al Senado. Ok, eso significa entonces que, para recordarle a nuestra comunidad cómo es el control de constitucionalidad en Colombia y específicamente frente a esta ley y a este tipo de ley. Vale, sí, bueno, sabemos que en Colombia
existe el principio de supremacía constitucional, ¿no? Que es el artículo 4 de la Constitución, que nos habla justamente de la Constitución como norma de normas, es decir, es la norma que tiene la jerarquía más alta. Y al mismo tiempo, ha dicho la Corte Constitucional, es fuente de fuentes, ¿no? Es decir, no solamente está en la escala más alta de las normas, sino que de ella emanan todas las normas. Por tanto, ha dicho la Corte, la Constitución funciona como un criterio de validez, ¿no? Un criterio de validez, ¿para quién? Para las otras normas, ya sean leyes, como en este caso particular, ya sean decretos, ya sean actos administrativos, ya sean incluso contratos, ¿no? Es decir, ninguna norma de ahí para abajo puede estar por encima de la Constitución política. En este caso particular, el artículo 241 de la Constitución, que establece las competencias de la Corte Constitucional, establece que la Corte Constitucional es competente para analizar y para resolver las demandas de inconstitucionalidad o acciones de inconstitucionalidad que se presenten contra leyes, ¿cierto? Como en este caso, cualquiera sea su tipología, ya sean leyes estatutarias, ordinarias, en fin, da igual, competente la Corte Constitucional. Y además, también encontramos que es competente para conocer sobre las acciones de inconstitucionalidad contra los actos legislativos, ¿no? Que son estas actuaciones a través de las cuales el Congreso de la República pues reforma la Constitución, ¿no? Entonces, ahí encontramos el primer tipo de control constitucional, ¿no? Digamos que es el que ganó la pugna también a nivel histórico, porque esto no es nuevo, ¿no? El hecho de que haya un tribunal especializado, como en nuestro caso es la Corte Constitucional, para salvaguardar la Constitución, ¿no? Eso lo dice el artículo 241 y luego eso lo dice también la Ley Estatutaria 270 del 96, que la Corte Constitucional es pues básicamente la guardiana, ¿no? de la Constitución, de salvaguardarla en su integridad. Y eso hace que, digamos, para que pueda conocer de estas situaciones, pues es necesario que se presente una acción de inconstitucionalidad, ¿cierto? Uh-huh. Este control es un control de carácter abstracto en la medida en que la Corte no analiza una situación particular, es decir, acá no hay personas que intervienen con unos intereses particulares. En el caso simplemente hace un control de la ley que ha sido demandada, la contrasta con la Constitución, con los principios constitucionales o derechos constitucionales que alega el demandante, los contrasta y pues habrá un resultado final que puede ser la declaratoria de exequibilidad o inexequibilidad, o la exequibilidad condicionada, ¿no? También que existe. Entonces, ese es el primer tipo de control, por vía de acción ante un tribunal especializado, que les decía que ganó la batalla porque esto fue un debate muy importante a principios del siglo XX en Alemania y en Austria entre Carl Schmitt y Hans Kelsen sobre quién debía proteger la Constitución. La postura de Kelsen ganó y debe existir un tribunal especializado, ¿no? Encargado de esa función. Recordemos que antes del 91 esa función la ejercía acá la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Sí, que la Sala hoy, Constitucional. Efectivamente, ahora tenemos un tribunal especializado. Y los resultados o las consecuencias jurídicas de la decisión de exequibilidad total o exequibilidad condicionada o inexequibilidad, pues son efectos erga omnes, ¿no? En la medida en que nos afectan a todos y por tanto la norma que ha sido demandada en caso de ser declarada inexequible pues tiene que ser retirada o salir del ordenamiento jurídico. Y el otro control, que es un control que a veces se nos olvida, pero que incluso por ejemplo la ley 1437 lo consagra en el artículo 148, ¿no? Que es el control por vía de excepción, es un control que no está radicado su competencia en un solo tribunal, como sí ocurre con el control por vía de excepción, sino que es un control difuso, en la medida en que está distribuido y repartido en todas las autoridades, en todos los jueces, pero también en todas las autoridades administrativas, porque no es exclusivo de los jueces. ¿Por qué? Porque si atendemos al artículo 2 constitucional que dice que los órganos públicos y las autoridades de la república, es la expresión que utiliza, están instituidos para proteger a los ciudadanos y los derechos fundamentales y demás, pues entendemos que todas las autoridades estatales tienen que hacer un control de constitucionalidad
en la ejecución, en la interpretación y en la aplicación de las normas, ¿sí? Es decir, no puede ser una aplicación mecánica, exegética, literal de las normas, sino que tiene que velar porque esa aplicación, esa interpretación sean coherentes con la Constitución misma, y eso puede llevar a que las autoridades inapliquen, si lo consideran necesario, una norma determinada, ¿no? En el caso de los jueces puede ser una ley, en el caso del artículo 148 del CEPACA dice que puede ser un acto administrativo, ¿cierto? Porque su aplicación para ese caso concreto va a ser constitucional. Exactamente, puede afectar valores constitucionales. Por tanto, los efectos de ese tipo de control por vía de excepción, que es difuso porque todos los órganos son competentes, tendrá unos efectos netamente interpartes, ¿cierto? Es decir, solamente afecta a las partes que están involucradas en un proceso concreto y específico, y por tanto, igualmente, la norma que está siendo inaplicada pues no será excluida del ordenamiento jurídico, sino que permanece, pero para ese caso particular pues no se aplicó, ¿no? Eso sería como la situación ahí. Perfecto, sí. Recordemos que esta ley 2381 del 2024 es una ley ordinaria. Obviamente fue objeto de control de constitucionalidad por vía de acción, y aparte de eso tuvo dos cargos: un cargo por vicio de procedimiento y cargo por vicios de fondo, ¿no es cierto? Es decir, que estuvo de vicios de forma y vicios de fondo. A hoy, en la actualidad, en esta demanda específicamente, los cargos por vicios de fondo se declaró inhibida la Corte Constitucional porque no reunían los requisitos para que la Corte pudiera hacer el abordaje y su estudio. Pero el vicio de forma sí es el que prosperó, y ese fue el que dio lugar a las órdenes de la Corte Constitucional, que parecen como raras. Es decir, ese texto del artículo 241 de la Constitución, que dice que ella va a ejercer esas atribuciones en ese sentido estricto del artículo 241, pues como que no lo está cumpliendo. Una de esas órdenes fue la suspensión de la vigencia de la ley a pesar de ya estar promulgada. Y obviamente eso genera una situación especial en el derecho constitucional, en razón a que parece ser que la Corte Constitucional se está abrogando una serie de potestades que no están claramente señaladas en la Constitución, y ya lo ha hecho en otras oportunidades. Entonces, cuéntenos, doctor Eymar, ¿cómo es posible que la Corte Constitucional pueda tomar una serie de medidas que parece ser no están claramente establecidas en la Constitución? Bueno, ¿cómo es posible? Pareciera ser que es porque quiere y puede y no le da miedo. Sí, exacto. Es decir, pareciera que fuera una cuestión más de facto, ¿no? Si se quiere. Pero bueno, analizando el asunto, y justamente esta decisión que estamos analizando con el doctor Pardo no es una decisión que resuelve de fondo el problema, en la medida en que no es la sentencia, ¿no? No es una sentencia tipo C que resuelve la inexequibilidad o exequibilidad de esta norma, sino que es muy particular porque es un auto, ¿no? Es un auto, no es es un auto que incluso toma en cierta medida una medida cautelar, si se quisiera entender de esa forma, ¿no? Procesalmente hablando. Procesalmente tendría que ser una medida cautelar, ¿no? Así es como cuando en materia de derecho administrativo suspenden la ejecución del acto administrativo hasta que no haya una decisión de fondo, ¿no? Que es una medida cautelar. Y además la presentan mediante comunicado, ¿no? Que también entraría uno a pensar, bueno, ¿cuál es el alcance normativo que tiene un comunicado, ¿no? Pero bueno, eso no entraría en discusión ahorita. Este auto, pues lo que ordena es suspender. Y ya sabemos que ha habido cuestionamientos en la Corte Constitucional. Los primeros cuestionamientos vinieron cuando empieza la Corte a declarar ciertas, sobre todo delitos, ¿no? Empieza a declarar ciertos delitos como a despenalizar más bien ciertas circunstancias, ¿no? Recordemos el caso de la dosis mínima, recordemos el caso de la interrupción del embarazo, porque siempre se le ha dicho a la Corte está usurpando
funciones del legislativo, ¿no? Está introduciéndose en un ámbito que no es el suyo y no está respetando la separación de poderes y demás, ¿no? Entonces, la Corte siempre ha hecho cosas raras, ¿no? Pues, digo, si se quiere, a veces pueden gustarnos más, pueden gustarnos menos. En este caso, no está tomando la decisión de fondo y efectivamente la Constitución no le permite esto a la Corte. O bueno, no es que no lo permita, es que no lo contempla. Dice, la Corte conoce sobre estas acciones, ¿cierto? Acciones de inconstitucionalidad, efectivamente acá es competente para resolver el caso, pero lo que no se nos dice es que la Corte puede utilizar estos mecanismos como medidas cautelares, ahí entre comillas, para suspender la entrada en vigencia de una ley. O sea, yo intuyo que el artículo 241 y las competencias constitucionales que tiene la Corte son para determinar al final si es exequible o inexequible la norma. Ya, no es más. Pero es que además introduce un matiz, ¿no? Es decir, dentro de los vicios formales, introduce matices. Porque dice, hay matices, hay vicios formales que son tan, digamos, grandes que no son subsanables. Porque el punto acá es que dice, este defecto es un defecto chiquito, ¿no? Valga la expresión así jocosa, es un defecto pequeño que puede ser subsanable. Porque dice la Corte, acá no es que no hubiera habido deliberación. Hubo deliberación. Lo que pasa es que no hubo deliberación como en unos estándares, ¿no? Más o menos apropiados para que hubiese una deliberación real y una deliberación de fondo. Y entonces dice la Corte, hubo deliberación, por tanto no es que no haya habido y entonces hay un vicio de forma total que termina llevando a la inconstitucionalidad de esta ley. No, dice, este vicio es subsanable. Entonces, lo reitero, no introduce matices. O sea, hay vicios de forma subsanables y hay vicios de forma no subsanables. Y al introducir estos matices, pues abre la posibilidad también a una serie de cosas que no sé qué vendrá con esta clase de decisiones, pero que puede ser muy complicado, ¿no? Porque es que lo mismo pasó con las modulaciones de sentencias, ¿no? Dice, igual lo permite la ley, pero el hecho de modular hacia futuro, modular hacia el pasado, modular parcialmente, totalmente la inexequibilidad de una norma, pues también ha sido un tema complejo, ¿no? Y entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿hasta dónde llegan no solamente las facultades de la Corte frente a las otras poderes, ¿no? Frente al legislativo, frente al ejecutivo, sino en su papel mismo de garante constitucional? Es decir, tiene que declarar la exequibilidad o inexequibilidad, pero se empieza a arrogar estas facultades como que, ¿no? Sí. Es un poco, no sé, arbitrario, me parece a mí, tal vez. Sonaría, ¿no? Porque la Corte Constitucional, al fin y al cabo, es un poder constituido. Exactamente. Y tiene que estar funcionando bajo las reglas de la Constitución política. De hecho, yo creo que está emergiendo y estamos esperando la evolución de una nueva figura que trae la Corte Constitucional. De hecho, en otro flash informativo de otro auto, si no estoy mal, de la ley de paz total, también se planteó el tema de estas medidas excepcionales, cautelares, extraordinarias. Y una de las magistradas de la Corte Constitucional dijo, pues estamos frente a una figura que tiene necesariamente que debe ser desarrollada por la Corte Constitucional, así como ha desarrollado todos estos temas de las sentencias, de los efectos de las sentencias modulativas. Todo eso necesita un desarrollo jurisprudencial. Estamos en el nacimiento de esa figura. Vamos a ver hasta dónde puede llegar la Corte Constitucional con esto. A ver, igual yo no... A ver, uno entiende que el derecho es dinámico, ¿no? Y en últimas, quienes dinamizan el derecho son los jueces. Yo no niego que la Corte pues tenga esta facultad de ser el garante de la Constitución, pero incluso acá me parece que no estaríamos hablando a veces ni siquiera de activismo judicial, porque es que el activismo judicial me llevaría a que la Corte tome una postura ideológica, ya sea más progresista, más conservadora, ¿no?
acá lo que está es arrogándose poderes. Que ese es el punto, creo yo, más conflictivo, ¿no? No es porque esté tomando una decisión en favor o en contra de cierto grupo determinado, sino que está diciendo, yo tengo esta atribución, pero es una atribución que no está explícita. Y yo entiendo muy bien que el lenguaje constitucional y la Constitución misma, pues todos lo sabemos, ¿no? Es un lenguaje muy indeterminado en la medida en que pues las cláusulas constitucionales son muy amplias y pueden interpretarse de manera muy amplia, y el papel de la Corte es pues acotar, ¿no? Un poco esos alcances interpretativos. Y yo entiendo que, por ejemplo, el artículo 94 de la Constitución, me corrige usted si es el 94, dice que los derechos consagrados en la Constitución no son los únicos, ¿cierto? Es decir, la Carta de Derechos es mucho más amplia. Y en ese caso yo digo, bueno, vale, porque ¿no? Hace poco reconoce la Corte también el derecho al cuidado como derecho fundamental, se ha reconocido el mínimo vital. Y yo digo, está bien, porque asumimos que los derechos de los ciudadanos pues no son los únicos que están en la Constitución, sino que pueden haber más. Pero en cuanto a las competencias y facultades de los órganos estatales, en este caso de la misma Corte Constitucional, yo diría, bueno, es que eso sí tiene que estar reglado, porque en últimas la función pública tiene que estar explícitamente reglada, ¿no? Probablemente las propuestas que ha hecho la doctrina alrededor de crear un código procesal constitucional, porque ha habido propuestas. Pues dicen que el decreto 2067 del 91, que es el que regula toda la acción pública en constitucionalidad, ese es el código procesal, pero al ver el surgimiento de estas nuevas decisiones, medidas, posiblemente ya haya una necesidad de crear o expedir un código procesal constitucional. Sí. No, estaría de acuerdo. Vale. Ya para finalizar nuestra conversación, doctor Edimar, hay un punto de crítica frente a esa deslegitimación que está sufriendo el Congreso de la República, porque parece ser que en la práctica lo que sucede es que si el Congreso aprueba una ley, inmediatamente ya están las demandas en el horno para ser presentadas ante la Corte Constitucional. Entonces, ¿cree usted que el control de constitucionalidad se convierte en una nueva etapa del proceso legislativo? Bueno, hace un momento justamente digamos, cuando hablábamos de lo que se entiende por democracia deliberativa, yo les decía que una de las instancias de deliberación en cierta medida no se da solamente en los ámbitos institucionales, sino que los ciudadanos también participan en ella, ya sea por vías no institucionales, lo cual no quiere decir que sean ilegales, ¿no? O a través de estos mecanismos en los cuales los ciudadanos participan, hacen un control de la actividad de los órganos, ¿no? Por ejemplo, a través del derecho de petición, que controla la administración pública, y en este caso la acción de constitucionalidad funciona como una manera en la cual los ciudadanos intervienen, ¿no? Y protegen ellos mismos la Constitución. Entonces, yo no creo que sea una etapa, pero igual están en todo su derecho, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Y es lo que siento que redunda no solamente en la deslegitimación del legislativo, sino incluso también la deslegitimación del Poder Judicial, así como la tutela se ha convertido básicamente en ya no en una acción excepcional, ¿no? Sino que básicamente la acción de tutela se ha convertido en regla para reclamar y proteger derechos en Colombia. Puede ser que lo mismo esté ocurriendo con la acción pública en constitucionalidad, ¿cierto? Y la deslegitimación de estas instancias deliberativas, como puede ser el Congreso de la República, no es exclusiva de Colombia, ¿no? Esto es un fenómeno que viene presente en la mayoría de los estados, por eso muchos de los votantes en los diversos estados votan por, digamos, candidatos que les ofrezcan alternativas directas, incluso no sin pasar por lo institucional, ¿no? Es decir, presidentes que gobiernan por decreto, que gobiernan básicamente a pupitrazo limpio. Entonces, hay una deslegitimación en general de la democracia, que sería el punto. Y este punto quería señalarlo, y es
¿cómo entra la Corte Constitucional, extrañamente, a ser garante de la democracia? Porque solemos creer que democracia es mayoría solamente, y que, por ejemplo, el Congreso está legitimado por ser elegido por mayoría, ¿cierto? Para producir las leyes. Y suelen... Esto es una experiencia personal, alguien me lo comentó en algún momento, un colega que hizo su doctorado en control de constitucionalidad por vía de excepción. Y en las democracias robustas, ¿no? En las democracias, por ejemplo, algunas democracias parlamentarias europeas, donde realmente, digamos, hay una democracia bastante robusta, la acción de constitucionalidad, la acción, no está en manos del pueblo, ¿no? Está en manos de una entidad como puede ser el Ministerio Público. Sí. ¿Sí? Entonces no le queda a cualquiera. O la acción, decían, la excepción de constitucionalidad, eso no es válido. Porque como un juez que no es elegido popularmente va a inaplicar una ley que ha creado el legislador que sí fue elegido popularmente. Claro, con legitimación. Pero extrañamente lo que hemos visto es que esos hierros, ¿no?, de la democracia a nivel institucional en el Congreso, lamentablemente entran estos jueces o estas cortes de alguna forma a subsanarlos. Pero creo que también hay una extralimitación en el hecho de creerse como los salvadores de la democracia, que también puede ser algo peligroso, diría yo, ¿no? Sí. Entonces, el manejo de la deslegitimación de la democracia pasa por otras vías. ¿Cómo resolveremos eso, no? Creo que en este sentido tal vez la Corte se extralimita un poco al dictar esta clase de medidas, porque yo entiendo que pueda decir si la norma es exequible o inexequible, o incluso entiendo que pueda decir si se aplica o no se aplica. Con lo que no estoy de acuerdo es que diga que suspende la vigencia. ¿Sí? Sí, claro. Ese es el punto problemático, creo yo. Creo que hasta ya no le dan las facultades a la Corte Constitucional. Y lo que dice usted es muy cierto, de querer presentarse como los salvadores. Eso nos lleva, por ejemplo, al debate que hay ahorita de la justicia deliberativa, la posibilidad de que durante el estudio de la constitucionalidad de las leyes en virtud de las demandas que se presentan, la Corte Constitucional permite la intervención de ciudadanos, escucha, hace audiencias. Bueno, ¿No es claro. cierto? Entonces pareciera, como yo diría, como que está subsanando esas etapas, se vuelve una nueva etapa subsanando todas esos errores que se cometen en el proceso legislativo. Sí, y pues en últimas uno diría así que ya como muy extremo lo que pasó en México, ¿no? Es decir, si uno quisiera, pues sí, una justicia también democrática, pues entonces elijamos a los jueces, claro, por voto, como están haciendo en México, que me parece igual terrible, pero sí, bueno. Sí, ¿no? Ya. Estamos totalmente de acuerdo con sí. eso. Doctor Aymar, es usted muy amable, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, muchas gracias, doctor Pardo. Y a nuestra comunidad académica, pues los invitamos a que estén muy pendientes de nuestro próximo capítulo de este programa Derecho Público en Acción. Muchas gracias. Hasta luego.